Ahora, justamente analizando, vamos a ir desgranando, vamos a empezar por lo que es el dato general. La economía creció justamente 7,7% en relación al mismo trimestre del año anterior y 1,1% en relación al trimestre previo. Entonces lo que vamos a ver acá, en primer lugar, lo que tenemos, vamos a concentrarnos en esta primera gráfica. Esto es justamente la evolución del Producto Bruto Interno. ¿Qué implica la línea roja? Bueno, la línea roja es el umbral justamente que determina cuál era el nivel que tenía la economía antes de que irrumpiera la pandemia. Esto es, si estamos por debajo de la línea roja, esto implica que no hemos recuperado el nivel de Producto Interno Bruto que teníamos antes de fines del 2019. Cuando estamos por arriba, que es justamente la situación en la que nos encontramos hoy, justamente ya recuperamos lo que se perdió en términos de actividad y hoy estamos 3,8% por encima. ¿Dónde está ese 3,8? Es esta brecha que existe entre la línea roja y el último punto blanco, ¿sí? O sea que la economía en su conjunto, medida a partir del indicador que tenemos para evaluarla, está 3,8 por encima del nivel prepandemia. Ahora, ¿Qué quiere decir? Exacto. Ahora lo que vamos a analizar y vamos a ir justamente aterrizando en cascada es sobre lo que está dentro de esta línea blanca. Una de las maneras que nosotros tenemos de evaluar la evolución del Producto Interno Bruto es analizar hacia dónde va, cuál es el destino de esa mayor producción que está generando la economía uruguaya. Y acá tenemos justamente dos destinos. La línea blanca lo que muestra es justamente la evolución de la inversión, ¿sí? En particular, lo que está recogiendo esa importante evolución es justamente todo lo que tiene que ver con UPM y todas las obras conexas. Por eso ese crecimiento tan relevante. De hecho, si se fijan, miren la distancia que nos separa en este caso de la distancia que separa la línea roja con la línea blanca. Esto quiere decir que la inversión está casi 30% por encima del nivel que tenía antes de la pandemia. Esto es una dimensión que es la inversión. Viene siendo el principal motor de la actividad. El segundo gran motor que tiene la actividad es justamente lo que vemos en la línea verde, que ahí lo que tenemos es la evolución de las exportaciones, o sea, la producción que tiene como destino al resto del mundo. En este caso estamos casi 10% por encima del nivel prepandemia y acá justamente tenemos el segundo gran motor que tiene la recuperación de la economía uruguaya cuando lo analizamos de las perspectivas del destino de la producción. Ahora lo que vamos a analizar en la siguiente placa nos vamos a meter principalmente en la línea verde, que es las exportaciones. Y acá tenemos dos dimensiones para analizar. La primera dimensión tiene que ver con el lado de los precios. Las exportaciones uruguayas han tenido un desempeño excepcional, ¿sí?, de materias primas, porque, por ejemplo, recuerden que el turismo también es una exportación, pero las materias primas, acá vemos la evolución y tenemos 22 años de evolución del precio de las materias primas que son relevantes para la exportación del Uruguay. Esto que está acá, hasta acá, es lo que se conoció como el famoso viento de cola. Es parte de ese fenómeno que justamente tuvo asentado sobre precios muy elevados de las cosas que le vendemos al resto del mundo. Bueno, después de la caída del 2020, miren lo que ha sido la recuperación desde junio del 2020, o sea, acá tenemos 2 años, los últimos 2 años, hasta el último dato. Son un 50% en el aumento del precio de vuelta. De las materias primas, acá hay un promedio ponderado de las cosas, de las materias primas que le vendemos al resto del mundo. Y esta es una dimensión de las exportaciones. La otra dimensión que recogemos en esta gráfica tiene que ver con el valor exportado. Y el valor exportado surge del precio de lo que exportamos por la cantidad o el volumen de lo que exportamos. Y esto es lo que se recoge justamente acá. Tenemos un doble clic sobre la carne en verde y sobre la soja en blanco. Se vende más y a mayor precio. Exactamente, tenés los dos efectos, ¿sí? ¿Cuánto aumentó si comparamos el primer semestre de este año contra el primer semestre del año anterior? La carne aumentó casi un 50%, pasó de casi 1.000 millones de dólares a 1.500 millones de dólares. Eso en lo que tiene que ver con la carne. Si nosotros avanzamos un poquito más, tenemos un aumento mucho mayor de la soja, que ha tenido un desempeño excepcional, ¿sí?, en particular en el último trimestre, que es el que estamos analizando. ¿Cuánto aumentó? Más que se duplicó. Pasó de 550 millones de dólares a 1.200 millones de dólares. Entonces acá tenemos la parte del valor, esto es precio y cantidad tomado en su conjunto, y esto es precio.
¿sí? Y acá tenemos justamente la explicación del gran motor que ha tenido la economía uruguaya vinculado a las ventas al resto del mundo en un contexto interno sumamente favorable para un país que vende las cosas que nosotros vendemos. Ahora vamos a ir un pasito para atrás y en la siguiente placa vamos a volver a analizar los componentes del Producto Interno Bruto, pero en este caso lo que va hacia las familias. Esto es el famoso consumo privado. De vuelta tenemos la línea roja para tener una referencia sobre la cual anclar, ¿sí? Que es justamente el nivel prepandemia. ¿Se acuerdan que la inversión estaba 30% por encima y las exportaciones estaban 10% por encima? Bueno, lo que vemos en la evolución de la línea blanca es justamente que el consumo viene con rezago y recién está convergiendo hacia los niveles que tenía previo a la pandemia. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, lo que tenemos en la línea verde es la evolución también de la masa salarial. La masa salarial, ¿qué es? Es la consideración conjunta de lo que pasa con los salarios, pero también de lo que pasa con el empleo. Y lo que teníamos hasta acá, ¿sí?, es que la masa salarial se venía recuperando porque los empleos se venían recuperando en un contexto donde el poder de compra venía retrocediendo. ¿Qué es lo que pasa acá cuando empieza a caer? Bueno, justamente se frena la recuperación del empleo y se mantiene constante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Eso hace que justamente el consumo privado se divorcie de la masa salarial, o mejor dicho, que justamente la masa salarial, el retroceso de la masa salarial, que hoy está cerca de un 3% por debajo del umbral prepandemia, siempre en rojo, ¿sí?, explica por qué el consumo es el componente de la demanda que viene con mayor rezago, ¿sí? Igual ha evolucionado mínimamente, ¿no? Exactamente. Lejos todavía de la línea roja. Exacto, está ahí, está convergiendo recién, tuvo un crecimiento en el primer trimestre y se estancó ahora en el segundo trimestre, ¿sí? Y ahora si pasamos a una placa más, lo que vamos a hacer zoom simplemente es, dijimos que la masa salarial justamente surge de considerar conjuntamente lo que son los salarios y el empleo. Ahora vamos a descartar la dimensión del empleo y nos vamos a meter con los salarios y vamos a tomar, nosotros hemos analizado la evolución del salario real de muchos sectores. Hoy en particular decidimos analizar a partir de los datos del Cuesta Duarte justamente lo que tiene que ver con el grupo 22 de los consejos de salario que representa el sector ganadería, agricultura y las actividades conexas. Y lo que tenemos de vuelta es este 100, ahora lo que nos sirve para tener una referencia de dónde estábamos cuando comenzó la octava ronda, que fue justamente la ronda puente. Cuando estemos por encima de ese nivel, quiere decir que el salario recuperó los niveles que tenía en junio del 2020, ¿sí? Cuando se forma la pancita, acá es donde se empieza a acumular justamente pérdida de poder adquisitivo. Y lo que vemos particularmente que destaca es que en junio del 2022, el junio pasado, el salario real, el poder de compra estaba 6% por debajo de los niveles que tenía en junio de 2020. Pero rápidamente ven que converge hacia la línea roja. Eso justamente porque ahí confluyen el correctivo de inflación, también un porcentaje de recuperación y el aumento por inflación. Esas tres cosas, en el caso del grupo 22, que es el que estamos analizando, vinculado al salario de los trabajadores rurales, confluyen para justamente igualar la situación, pero eso de alguna forma es algo circunstancial, porque de vuelta, si nos movemos hacia el mundo de las proyecciones, y acá tenemos el próximo año, lo que tenemos es que se vuelve a formar esa pancita. Y de vuelta, esa pancita se forma cuando la inflación va comiendo poder de compra, cuando la inflación evoluciona por encima de los salarios. Cuando se recupera, acá tenemos los correctivos, pero de vuelta la pancita, ¿sí?, se forma porque la inflación vuelve a erosionar el poder de compra y cuando miramos la foto en su conjunto tenemos que a junio del 2023, ¿sí?, el salario real, el poder de compra de este sector va a estar todavía 0,7% por debajo del nivel que tenía cuando comenzó la octava ronda, que fue la ronda puente, la primera ronda que se determinó en el marco del mundo pospandémico. Quienes producen carne y soja, por ejemplo. Exactamente, acá estamos recogiendo justamente ese grupo 22 vinculado, por eso de ahí el contraste que teníamos en particular. Gracias, Germán, y hasta la próxima, el jueves.